Hola, soy Pedro José Arango Arango, profesor adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hoy vamos a continuar con la parte 2 del tema de campo eléctrico y es aplicaciones de este tema campo eléctrico, que significa para nosotros cómo calcular campos eléctricos debidos a diferentes distribuciones continuas de carga. Vamos a empezar entonces con el caso más sencillo, cuando tenemos una distribución lineal de carga. Tenemos un ejemplo, una barra de longitud L tiene una carga Q distribuida uniformemente. Nos piden hallar el campo eléctrico en un punto P situado a una distancia D de un extremo. Aquí estamos viendo en el gráfico cómo el punto P está a la izquierda. Para eso entonces vamos a utilizar la expresión necesaria. El campo eléctrico producido por esta distribución infinitesimal de carga, aquí tenemos una carga infinitesimal de Q. Esta carga de Q está situada a una distancia X del punto P donde queremos calcular el campo eléctrico. La carga de Q que existe ahí va a ser entonces, como tenemos una distribución lineal, será la carga por unidad de longitud multiplicada por la longitud. Como aparece aquí en el gráfico, dQ es igual a lambda por dx. Entonces, en nuestra expresión, el campo eléctrico producido por esa carga infinitesimal, vamos a llamarlo dE, es igual a K sub E por dQ sobre la distancia, que es x al cuadrado. Estamos hablando solamente de magnitud porque ya sabemos que la dirección es hacia la izquierda, está en la dirección menos x. Entonces reemplazamos los valores de Q es igual a lambda por dx y entonces el campo eléctrico total será la suma de las contribuciones de cada una de estas distribuciones continuas de carga en este punto. Y esta suma entonces, como vimos en la clase anterior, viene dada por E igual a la integral entre el punto donde se encuentra la primera carga, como tenemos aquí en el gráfico. La primera carga infinitesimal aquí está a una distancia A y la última carga que está aquí está a una distancia L más A. Entonces los límites de integración van a ser, el campo eléctrico es la integral entre los límites de integración, el primero que está a una distancia A y el último que está a una distancia L más A, multiplicado por la expresión que tenemos antes, que es K sub E por lambda de x sobre x cuadrado. Ya queda solamente calcular esa integral. Bueno, K sub E es una constante, lambda hasta aquí hemos considerado que es constante, entonces los podemos sacar de la integral y nos queda entonces la integral de x a la menos 2 de x. La integral de x a la menos 2 es menos x a la menos 1, evaluada entre los límites inferior, que es a, y L más a. Entonces, cuando hacemos esa evaluación, como tenemos el signo menos, va a ser, la evaluación de la integral es 1 sobre a menos 1 sobre L más a. Cuando hacemos el producto, entonces nos queda dentro del corchete, dentro del paréntesis, 1 multiplicado por L más a menos a. Entonces nos queda dividido entre entre a factor de L más a. Dentro del corchete entonces nos va a quedar la expresión L sobre a factor de L más a. Ese L es el numerador, lo cancelamos con el denominador y nos queda que el campo eléctrico es igual a K sub E por Q sobre a factor de L más a. Y sabemos que está dirigido este campo eléctrico hacia la izquierda, es decir, en la dirección menos x. Miremos el segundo ejemplo cuando tenemos una distribución superficial de carga. Cuando tenemos una distribución superficial de carga, entonces tenemos este ejemplo, dice un disco de radio R tiene una densidad de carga superficial uniforme sigma.
calcule el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia X del disco. Entonces, como antes, nosotros tenemos el campo eléctrico producido por una distribución, un pedazo infinitesimal de carga, va a ser de E es igual a K sub E por sigma por dA, donde sigma es la densidad superficial de carga, dA es un diferencial de área, dividido entre la distancia que existe entre el punto donde se encuentra la carga y el punto donde calculamos el campo eléctrico. Con lo que tenemos aquí en el gráfico, tenemos la distancia R, donde calculamos el campo eléctrico, es la distancia desde aquí hasta aquí. Pero si nosotros miramos este triángulo, que es rectángulo aquí, esta distancia desde aquí hasta aquí va a ser igual a el radio R minúscula al cuadrado más X al cuadrado. Por eso hemos escrito aquí que la distancia es R cuadrado más X cuadrado a la 1/2. Ahora quiero ir al tablero para explicar un poquitico este diferencial de área que está escrito como R de phi de R. Tenemos entonces nuestro disco y hemos dibujado allá una corona circular, y en esta corona circular en particular me interesa este diferencial de área, que es donde tenemos la carga de Q, que es, habíamos dicho, sigma por dA, donde dA es esta área infinitesimal. El ángulo que tenemos aquí, vamos a llamarlo d phi. Entonces, el área de A es lado por lado, este lado es dr y este otro lado es R por d phi. Con eso entonces tenemos el diferencial de área es R por dr por d phi, que es lo que teníamos acá en nuestro gráfico. dA es igual a R por dr por d phi. Por otra parte, en el gráfico que tenemos aquí, nosotros podemos ver que el campo eléctrico solamente tiene componente en la dirección X, porque aunque este pedacito produce un campo eléctrico en esta dirección, tenemos el simétrico aquí, que me va a producir un campo eléctrico en esta dirección, de tal manera que solamente va a sobrevivir la componente X del campo eléctrico. Así que del campo eléctrico nos interesa conocer solamente la componente X, que le llamamos dE sub X, y es igual a dE por coseno teta. Observen, teta ahora es este ángulo que tenemos aquí, que es diferente del ángulo phi que medíamos acá cuando hablábamos del diferencial de superficie. Ese ángulo teta, el coseno del ángulo teta, en el gráfico lo podemos ver. El coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2. Entonces, reemplazamos todos esos valores. Tenemos dE sub X es igual a dE, que es K sub E por sigma por R por d phi por dr sobre R cuadrado más X cuadrado, y multiplicado por coseno teta, que hemos dicho que es X sobre R cuadrado más X cuadrado a la 1/2. Entonces, reorganizando todo, nos queda en el numerador K sub E sigma R de phi de R multiplicado por X, y en el denominador tenemos R cuadrado más X cuadrado a la 3/2. Entonces, el campo eléctrico neto va a ser, como tenemos aquí dos variables, la variable phi y la variable r, entonces esta integral es una integral doble, es una integral de superficie. Phi es el ángulo que está variando, como vimos antes, desde aquí
hasta cuando le da toda la vuelta, entonces el ángulo φ está variando entre 0 y 2pi. Y el ángulo R nos dice, la variable R, que es el radio, nos dice que el primer pedacito de carga está pegado al origen, o sea, cuando R vale 0, y el último pedacito está en R igual a R mayúscula. Entonces, estas dos integrales van a ser, la integral de φ varía entre 0 y 2pi, y la integral de R varía entre 0 y R mayúscula. Como no tenemos nada que dependa de φ, entonces la integral de φ es φ, que varía entre 0 y 2pi, y es la que aparece ahí como 2pi multiplicado por k sub e por sigma por la integral ahora de dr sobre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Bueno, esa integral al trabajarla nos da la expresión que aparece a la derecha, de tal manera que el campo eléctrico E sub x es igual a 2pi k sub e sigma, factor de 1 menos x sobre r cuadrado más x cuadrado a la 1 medio. Ahora, si lo queremos escribir en términos de la carga neta que tiene el disco, entonces reemplazamos la densidad superficial de carga sigma por su valor equivalente, que es la carga total sobre la superficie total. Va a ser Q sobre pi r cuadrado, que es la expresión que tenemos aquí. Veamos ahora un ejemplo de una distribución volumétrica de carga. Para eso vamos a utilizar, bueno, comencemos diciendo, consideremos un cilindro sólido, uniformemente cargado con una carga total Q, radio R y una altura H, como aparece en la figura. Nos piden determinar el campo eléctrico en un punto a una distancia D del lado derecho del cilindro, como se muestra en la figura. Para eso entonces vamos a hacer algo semejante a como hicimos el ejercicio anterior. Vamos a dividir nuestro volumen total en una serie de volúmenes infinitesimales. Ahora, como es un volumen, la carga infinitesimal va a ser igual a la densidad volumétrica de carga, ρ, por el volumen infinitesimal. En este caso, estamos viendo que estamos dividiendo nuestro volumen en una serie de anillos concéntricos que tienen radio R mayúscula y tienen espesor de X. Entonces, el volumen infinitesimal será el área, que es pi r cuadrado multiplicado por el espesor, que es de X. Bueno, para este caso en particular, entonces, vamos a colocar nuestro origen en el punto donde comienza el cilindro, y el punto P lo colocamos a una distancia D del lado derecho. Hubiéramos podido hacerlo como hicimos en el primer caso, cuando teníamos una distribución lineal de carga, colocar el origen en otro sitio para que nos quedara más fácil tal vez el trabajo, y posiblemente sería más fácil calcular los diferenciales, los límites de integración. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a utilizar entonces para resolver este ejercicio la solución que calculamos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior habíamos encontrado que el campo eléctrico producido por un disco en un punto P viene dado como 2pi k sub e por Q. Ahora Q es la carga que tiene el disco, dividido entre 2pi r, y todo multiplicado por 1 menos x sobre r cuadrado más x cuadrado a la 1 medio. Recuerden ustedes, aquí x es la distancia que existe entre el centro del disco y el punto donde calculamos el campo eléctrico. Para el caso de nosotros, entonces, algunas cosas cambian. Esta expresión que tenemos aquí abajo es la misma que acabamos de ver, pero resulta que tenemos que adaptarla
a nuestro problema en particular. Por ejemplo, aquí tenemos que la distancia que existe entre el centro del disco y el punto ya no va a ser D, sino que es H más D menos X. La carga de Q es la carga infinitesimal que tiene ese disco, que va a ser igual a la carga volumétrica o la densidad volumétrica de carga que le hemos llamado ρ, multiplicado por el volumen infinitesimal, que es πr cuadrado por dx. Esas expresiones las tenemos aquí. dq es ρ por dv. Rho es la carga total, que es Q, sobre el volumen total, que es πr cuadrado por h, multiplicado por dv, el diferencial de volumen, que es igual al área, πr cuadrado por el espesor de x. ¿Sí? Cancelamos πr cuadrado en el numerador y denominador, entonces tenemos que dq, la carga infinitesimal, que es la que necesitamos reemplazar aquí. Va a ser, en este caso, esta que tenemos de Q es Q de X sobre H. Y por otro lado, tenemos ahora X es la distancia que hay desde el disco hasta el punto donde calculamos el campo eléctrico. Y esta distancia es entonces, toda esta distancia desde aquí hasta aquí, que es H más D, menos esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es X. Así, entonces, nuestra expresión nos va a quedar de E sub X igual a 2pi K sub E Q de X sobre pi HR cuadrado H factor de 1 menos, entonces aquí es donde reemplazamos X por H más D menos X. Y en el denominador tenemos r cuadrado más x cuadrado. Entonces, donde tenemos x, tenemos que reemplazar por h más d menos x al cuadrado. Y todo esto a la 1 medio. Bueno, con esto tenemos hasta ahí algunos ejemplos de cálculo de campos eléctricos para diferentes distribuciones de carga. Observen que hasta aquí hemos asumido solamente que las distribuciones de carga son continuas y por eso cuando hacemos las integrales la densidad superficial o densidad lineal de carga o densidad volumétrica siempre la sacamos de las integrales. Si estas densidades dependieran de las distancias, entonces ya tendríamos que conocer la forma algebraica de esta dependencia y ya no podríamos sacarlo de la integral. El tema siguiente, para continuar, para terminar, es el tema de líneas de campo eléctrico. Una línea de campo eléctrico es una representación gráfica de este campo eléctrico. Fue establecida originalmente por Faraday y consiste en el trazo de líneas para las cuales el campo eléctrico es tangente en cada punto de la línea. Aquí he hecho 3 gráficos de líneas de campo eléctrico. Nosotros sabemos que el campo eléctrico, vamos a mostrar un poquito en el tablero estas expresiones que tenemos aquí. El campo eléctrico producido por una carga puntual Q. En este punto, en un punto cercano, el campo eléctrico tiene un valor grande, pero a medida que nos alejamos, el campo eléctrico va siendo cada vez más pequeño. Por aquí vamos a tener algo semejante. A medida que nos alejamos, el campo eléctrico va siendo cada vez más pequeño. Una línea de campo eléctrico es una línea que une todos estos campos eléctricos. El campo eléctrico siempre es tangente a la línea de campo eléctrico en ese punto. Para este caso coinciden porque el campo eléctrico es una línea recta. Esto es cuando tenemos una carga positiva y cuando tenemos una carga negativa. Sabemos que el campo eléctrico está dirigido
hacia la carga y a medida que nos alejamos, el campo eléctrico es cada vez más pequeño. De todos modos, esta línea de campo eléctrico coincide con la línea de campo eléctrico para una carga negativa. Hasta aquí no hay problema porque la línea es una recta y coincide con la tangente. Pero como tenemos acá en el gráfico el caso de un dipolo eléctrico, para un dipolo eléctrico la recta tangente a la línea de campo eléctrico ya no es en la misma dirección. Entonces en este caso sí, nosotros podemos ver en este punto en particular el campo eléctrico es tangente a la trayectoria de la línea de campo eléctrico. En este otro punto, por ejemplo, tenemos que el campo eléctrico otra vez es tangente y siempre los campos eléctricos son tangentes a las líneas de campo eléctrico. Con esto entonces nosotros podemos decir que una línea de campo eléctrico es la trayectoria que seguiría una carga de prueba positiva en un campo eléctrico con velocidad inicial 0. ¿Significa esto? Aquí en el gráfico que tenemos, si nosotros colocásemos una carga de prueba Q sub 0 aquí, entonces, lógicamente, como el campo eléctrico va saliendo y estas dos cargas son positivas, la fuerza va a ser repulsiva. Y si la colocamos aquí con velocidad 0, esta carga de prueba va a seguir esta trayectoria. Es decir, va a seguir la misma trayectoria de la línea de campo eléctrico. Algo semejante ocurre cuando nosotros tenemos una carga negativa, que es la que está generando el campo eléctrico, y colocamos una carga de prueba Q sub 0 con velocidad inicial igual a 0. Entonces, la trayectoria que sigue esta carga de prueba Q sub 0 va a ser esta trayectoria aquí. Y esta trayectoria es una línea. Como ustedes pueden ver, es indiferente si la carga de prueba es positiva o si la carga que genera el campo eléctrico es positiva o es negativa. Pero no ocurre lo mismo cuando tenemos otras distribuciones de carga diferentes. Por ejemplo, como teníamos aquí el caso de un dipolo, el que está a la derecha. Nosotros tenemos una carga positiva aquí y una carga negativa aquí. Esto se conoce como un dipolo. Las líneas de campo eléctrico van así. Esto significa entonces que si nosotros colocásemos una carga de prueba positiva aquí, Q sub 0, con velocidad igual a 0, entonces la trayectoria que seguiría esta carga sería esta trayectoria por aquí. ¿Sí? Ahora bien, esta trayectoria nosotros podemos conocerla porque nosotros sabemos que el campo eléctrico en este punto es tangente a la trayectoria. Y si nosotros conocemos la tangente a la trayectoria, entonces podemos decir que el cociente entre el campo eléctrico E sub y y E sub x es igual a la recta tangente a la curva y igual a f de x, o sea, es igual a de y de x. Entonces, si conocemos la distribución de carga, podemos conocer E sub y E sub x y podemos conocer entonces y como función de x, es decir, podemos conocer la trayectoria que seguiría esta carga de prueba. Bueno, con esto hemos terminado la clase de hoy. Hemos visto que hallamos cómo encontrar los diferentes campos eléctricos producidos por distribuciones de carga, aunque en este caso solamente hablamos de distribuciones continuas de carga, pero que sean uniformes, y también miramos el concepto de líneas de campo eléctrico. Acabamos de ver entonces también, podemos conocer con esta última expresión, cómo conocer la trayectoria que seguiría una carga de prueba, bien sea positiva o negativa, si nosotros conocemos la distribución
de carga. Observen que esto tiene exactamente la misma similitud que para campos gravitacionales. La única diferencia es que las cargas de los campos gravitacionales, que son masas, siempre ejercen unas fuerzas que son atractivas. Bueno, dejemos ahí para la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar de otro tema que se conoce como ley de Gauss, que es en realidad la primera de las ecuaciones de Maxwell, y esta ley de Gauss me dice cómo encontrar campos eléctricos cuando tenemos una distribución de carga que exhibe una simetría bastante alta. Y en este caso ya no vamos a tener que hacer integrales, sino que solamente miramos cómo es la simetría, y viendo esta simetría entonces los campos eléctricos podemos sacarlos de las integrales.